Tiempos solemnes están por venir, la mañana viene, y también la noche. La luz dora las nubes que coronan las cumbres. Pronto su gloria se revelará. El sol de justicia está por salir. La mañana del día eterno para los justos y la noche perpetua para los impíos. El pueblo de Dios espera con ansia las señales de la venida de su Rey. Cristo viene en las nubes del cielo con poder y grande gloria y con millares de ángeles. ¿Quién lo recibirá en paz? Vendrá para ser glorificado por sus santos y ser admirado por todos los que creyeron. El fin de todas las cosas se acerca. El gran día del Señor está por venir. ¿Quién estará firme? Es necesario preparar el camino delante del príncipe de paz que viene sobre las nubes de los cielos. Se reeslabonarán las cadenas familiares rotas. El Señor nos ha hecho depositarios de la sagrada verdad. Hemos de levantarnos y resplandecer. Asiste a nuestro culto de adoración familiar y prepararnos para el encuentro del Señor los sábados a las 10 de la mañana. Todos están cordialmente invitados. Es un placer enorme volvernos a encontrar usted y yo a través de este mismo canal, de las redes sociales, de la señal satelital. Es una bendición muy grata poder estar nuevamente juntos a través de estos medios para estudiar la palabra de Dios. Verdaderamente que nosotros necesitamos crecer, necesitamos desarrollarnos, necesitamos crecer. Y la única manera de hacerlo, espiritualmente hablando, es estudiando la palabra de Dios. La palabra de Dios es el alimento espiritual que nosotros necesitamos para aumentar nuestro conocimiento y así poder crecer espiritualmente, tener la fuerza, la energía que necesitamos para poder subsistir, para poder vencer a todo aquello con lo que el enemigo nos acecha. Vamos a darle gracias a Dios y a rogarle que ministre este momento nuestra condición de pecadores, nuestro entendimiento y nuestro corazón. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por todo lo que tú haces por nosotros, por lo que nos perdonas y por la forma en que nos bendices a pesar de nuestra condición de pecadores. A pesar de que humanamente, Señor, nosotros somos nada, somos indignos. Sin embargo, por tu misericordia, porque tú has vencido, nosotros conservamos la esperanza de vencer también. Aunque estamos en un proceso, nos encomendamos a ti. Padre, también ministra este momento, ayúdanos a entender lo que estamos estudiando para fortalecer, para poder agarrar energías, para agarrar fuerzas y seguir adelante, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Muy bien. Vamos a comenzar este día una serie de pláticas bíblicamente hablando, con relación a un tema que es muy importante entender. De por sí, de hecho, toda la Biblia es importante entenderla, porque por algo el Señor lo registró en ese santo libro, por algo el Señor inspiró a un profeta, a un apóstol, a un siervo suyo para que escribiera. No es por casualidad, no es porque no se le ocurrió otra cosa o no tenía que hacer algo más y se pusieron a hacer eso, no. Simple y sencillamente es que el Señor, cada palabra, cada jota, cada tilde registrada en ese santo libro tiene un propósito.
es un propósito divino. Por lo tanto, no podemos dejar pasar ni un solo detalle de todos los temas que el Santo Libro de Dios encierra. En este caso vamos a hablar un poco de la justificación por la fe. Porque se escuchan muchos temas en las redes sociales, en los medios, en las ondas televisivas, con relación a este tema, y al igual que en muchos otros, como que no queda muy clara la idea, el concepto bíblico de cómo funciona la salvación del hombre. ¿Cómo sería que un pecador pueda salvarse y cómo es ese proceso? En la serie de pláticas que vamos a tener a partir de hoy, vamos a tratar de estudiar juntos y explicar a través de la palabra de Dios lo que la Biblia nos dice con relación a este tema. Nada más como para acentuar las importantes que es poder entender los temas de actualidad, temas específicamente dados para el tiempo del fin. Mencionaré que en el Apocalipsis Jesús, nuestro Salvador, con mucha bondad, con mucha misericordia y con mucho amor, nos ayuda en nuestro peregrinar por este mundo, en esta carrera de querer ser dignos de ir al cielo, dándonos toda la información necesaria de las cosas que van a suceder en el tiempo final de la historia. El mismo libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, versículos 2 y 3, nos recalca con palabras bien comprensibles lo importante que es este libro. Tenemos el versículo en pantalla. Dice, la revelación de Jesucristo capítulo 1, versículo 1, 2 y 3. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Nuestra esperanza está en aceptar y obedecer sus consejos al pie de la letra, tal como el Señor lo declara. Por eso sigue diciendo el versículo 3, bienaventurado, es decir, feliz el que lee y los que oyen las palabras de estas profecías y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. O sea que los que no leen, ni escuchen, ni guarden el contenido de este libro, no podrán contar con esta bienaventuranza. Es muy importante esto para las generaciones que nos ha tocado vivir en este tiempo, el tiempo del fin. Las generaciones que ya murieron no necesitaron procurar entender este libro. Ya no lo necesitan. Sin embargo, para los que aún estamos en este mundo, es indispensable que lo estudiemos y lo entendamos, ya que en este libro está el mapa que necesitamos para entender y saber qué hacer en este tiempo. En Apocalipsis 22:7, el Señor declara, he aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este
libro. O sea que todo aquel que haya estudiado este libro y que haya entendido todo lo que en este libro está escrito, conoce la historia. Puede y podrá entender cada uno de todos los cumplimientos proféticos de este tiempo en el que estamos viviendo, y de los que faltan sabrá qué hacer cuando llegue el momento. Pero sobre todo, este conocimiento le ayudará a estar tranquilo a pesar de las adversidades. Como lo dice el Salmo 91, capítulo 91, versículos del 5 al 16. Es un salmo bien alentador. Bien alentador. Me gustaría leerlo para que nos llene de energía, para que nos llene de esperanza, para que fortalezca nuestra fe. Dice así, comienza en el versículo 5. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé, y lo libraré y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y lo glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Qué palabras, qué contexto, qué esencia de este salmo. A mí en lo personal, leyéndolo, como que me da energía, como que llena de esperanza, como que mi fe se fortalece, me da fuerzas. En el libro de Apocalipsis, Jesús amantemente está llamando a sus ovejas a que le sigan. Él provee el mapa y promete guiarlas sin peligro a través del estrecho y confuso sendero de estos últimos días. Pero es indispensable, oiga bien, es indispensable, es hiperactivo que nosotros tomemos conciencia de todo esto y tomemos la decisión de seguir a Jesús. El mismo Apocalipsis 22, capítulo 17 y 18, el Señor dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel. Apocalipsis 22, 17 y 18. Para daros testimonio de estas cosas en la iglesia. Yo, la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el Espíritu y la esposa dicen, es decir, el Espíritu de Dios y la iglesia: ven, y el que oye diga, ven también. O sea, el Señor nos llama
y al mismo tiempo nosotros tenemos que compartir las palabras que el Señor nos dice que digamos. Ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de vida gratuitamente. En el programa de hoy vamos a comenzar estudiando el tema que antes le mencioné, un tema muy crucial que todos debemos entender y tener bien en claro durante el desarrollo y los cumplimientos proféticos de este tiempo que estamos viviendo. El tiempo del fin. Es la justificación por la fe. Y es que la santificación solo se puede lograr entendiendo bien el tema de la justificación. Escuche bien, la santificación solo se puede lograr entendiendo bien el tema de la justificación por la fe. O sea, que la salvación de un pecador se logra únicamente por medio de la fe en Cristo Jesús. No hay ninguna otra fuente de justicia y tampoco hay otro tema en la Biblia tan importante de comprender como lo es este tema. Indispensable, la justificación por la fe. Sin embargo, tenemos que ser muy cuidadosos en este tema. Les digo por qué. Satanás es especialista en lograr que el pueblo de Dios se vaya a los extremos y así hacerle perder el equilibrio espiritual que el pueblo de Dios debe mantener. Y de esa manera Satanás consigue alejar al pueblo de Dios o alejar al Hijo de Dios de Cristo sin que el mismo cristiano se dé cuenta. O sea, porque nosotros tenemos la tendencia de que nos vamos a los extremos. ¿Cómo es que podremos lograr la justicia divina y ser santificados? Dicho de otra manera, muy simple, ¿cómo podrá el pecador ser salvo? En el libro de los Romanos, capítulo 3, versículo 22, el apóstol Pablo escribió diciendo: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. O sea, aquí dice que no hay diferencia y que la justificación es para todos los que creen en Él. El gran problema es que Satanás y sus ángeles también creen y tiemblan ante Dios. Eso lo dice Santiago capítulo 2, versículo 19. También los demonios creen y tiemblan, y no por eso han sido justificados ni santificados. ¿Serán importantes mis obras para poder ser justificado y lograr así mi salvación? Todos estos son puntos de discusión. Y al no entenderlos bien, generan confusión. ¿Será importante mis obras para poder ser justificado y lograr así mi salvación? Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, mire usted lo que dice. Un versículo muy conocido por muchos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras,
para que nadie se gloríe. Antes de continuar, voy a desviarme un poquito porque me interesa, porque para mí es importante dejar un punto bien claro con relación a lo que significa obras. Quisiera aclarar algo con respecto a la palabra obras. Dicen por allí que cada cabeza es un mundo y cada quien entiende las cosas como mejor le parece o como mejor le conviene. Pero en este caso, a nosotros lo que nos debe interesar es la definición bíblica, o sea, lo que el Señor dice por medio de su palabra. Entonces, la definición bíblica de la palabra obras se refiere para designar acciones realizadas por Dios por amor hacia los seres humanos. Y también se definen como actividades divinas o humanas con consecuencia en el bien o en el mal ejercicio de las actitudes de las personas. Eso es lo que la palabra obras realmente significa. Se refiere también a que en las Sagradas Escrituras este concepto se denota para varios sentidos, ya que puede referirse al resultado de la acción de Dios o del ser humano como fruto de un trabajo. Por ejemplo, en Génesis capítulo 2, versículo 2, Génesis capítulo 2, versículo 2, dice, terminó Dios su obra en el séptimo día. O sea, en la pantalla dice, acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el séptimo día de toda la obra que hizo. O sea, aquí la palabra obras realmente nos está hablando de un trabajo, de una obra de trabajo que el Señor hizo durante la creación de este mundo. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, en el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 17, se habla de que la fe sin obras es muerta. La fe sin obras es muerta en sí misma, es vana, refiriéndose a las acciones del hombre solo con creer y no cumplir con la encomienda de obediencia ante su Creador, ante Dios. O sea que la palabra obras es una palabra muy abarcante bíblicamente hablando, que puede definir obras de acción, pensamiento, conciencia y fe. Santiago capítulo 3, versículo 13 lo dice de la siguiente manera. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Fíjese, está hablando de conocimiento y sabiduría. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Fíjese, en el Génesis nos estaba hablando de que terminó Dios de hacer toda la obra que hizo, pero aquí nos está hablando de actitudes, no de acciones. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Nos está hablando de actitudes, nos está hablando de conocimiento, mientras que en Génesis nos está hablando de una obra, nos está hablando de acciones. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre, o sea que no es simplemente dar limosna a la iglesia o a un mendigo, sino que es
más que eso, porque hoy en día, cuando nosotros hablamos de obras, cuando alguien escucha la palabra obras, buenas obras, rápidamente nuestro cerebro, nuestra imaginación vuela hacia una acción y es hacer buenas obras de caridad. Y no digo que eso sea malo, eso es perfecto. Esas son las actitudes que el Señor al Señor más le gustan. Sin embargo, la palabra obras no se limita únicamente a representar ese tipo de acción. Mire lo que dice el versículo 14, siempre de Santiago. Pero si tenéis celos amargos y contenciones en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Oiga, ahí está la palabra obra. Toda obra perversa, versículo 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esta es la definición bíblica de la palabra obras. Y a estas obras, fíjese bien, se refiere Apocalipsis Apocalipsis capítulo 22, versículo 12. Que dice: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sus obras. Como les decía al principio, la palabra obras es una palabra muy abarcante que puede definir muchas cosas, sobre todo acciones, actitudes. Habiendo ya entendido el verdadero concepto bíblico de lo que significa obras, volvamos a Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, a nuestro tema principal, ¿verdad? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿De qué tipo de obras cree usted que está hablando? Ni más ni menos del tipo de obras que acabamos de leer en Santiago capítulo 3, versículo 13. Ni más ni menos. O sea que no importa cuántas obras tú tengas, bueno, siguiendo el tema de la justificación por la fe. Lo que este versículo nos está diciendo es que no importa cuántas obras tú tengas o yo tenga, si guardamos o no los mandamientos de Dios, si guardamos la ley de Dios, si damos nuestros diezmos a la iglesia, si damos comida a los pobres, si no estamos canalizando todo este esfuerzo, si no estamos canalizando todas estas obras por medio de Jesús, nada sirve. Porque hoy en día hay muchas instituciones que se dan, famosas por cierto, y se hacen tanta publicidad porque ayudan a la gente necesitada. Y yo no digo que eso sea malo, excelente.
El problema es que todas esas buenas obras, en la mayoría de las veces, no están siendo canalizadas por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y si no es así, todas esas buenas obras no sirven de nada para el pecador. Ahora, también la Biblia nos enseña que la salvación consiste en 3 partes, o sea, en 3 etapas. Una es la justificación. Esa es la primera. La segunda es la santificación. Y la tercera es la salvación, o sea, la transformación. Ahora, ¿cómo es que el pecador es justificado? Según Hebreos capítulo 11, versículo 7, nos dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvaría. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero ¿de qué? De justicia, o sea, fue justificado por la fe, que viene por la fe, dice el versículo. O sea, que por haberle creído a Dios en algo de lo que él no tenía ni idea, porque no sabía lo que era la lluvia y mucho menos lo que era un diluvio, pero por haberle creído a Dios fue justificado. O sea que el único mérito que Noé tenía ante Dios es haberle creído a Dios. Cuando Dios le dijo: hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafetearás con brea por dentro y por fuera. Eso lo puede encontrar en el libro de Génesis capítulo 6, versículo 14. Y cuando recibió, ahí tienen el versículo en pantalla, cuando recibe la orden de Dios en Génesis capítulo 6, versículo 17, dice: y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Cuando Dios habla a Noé y le da la orden de construir un arca, porque iba a haber un diluvio, yo pienso que Noé no tenía ni idea de lo que Dios le estaba hablando. No sabía ni por qué. A lo mejor sí. Pero el punto principal es, el que nos interesa, es la actitud de Noé. ¿Qué fue lo primero que Noé hizo para poder salvarse? Primero, le creyó a Dios. Creyó a la palabra de Dios y por haber creído fue justificado. Eso es la fe. Por eso nuestro tema de hoy se llama la justificación por la fe. Porque hoy en día se dice por ahí, y algunos presumen, que el hombre puede salvarse por las obras, cosa que no es cierto. Nosotros, como adventistas del séptimo día, dicen de nosotros que nosotros somos judaizantes, porque enseñamos a la gente a guardar los mandamientos de Dios. Porque enseñamos a guardar la ley moral de Dios. No estoy hablando de la ley ceremonial, estoy hablando de la ley moral. Éxodos capítulo 20.
Estoy hablando de los 10 mandamientos. Nosotros, dicen por ahí, que somos judaizantes porque enseñamos a la gente que se debe de guardar los 10 mandamientos, que se debe guardar la ley de Dios, incluyendo el Santo Sábado, para poder ser salvos. Y no niego que nosotros no enseñamos guardar la ley moral de Dios. Por supuesto que sí la enseñamos. Pero bajo ningún concepto bíblico, nosotros estamos enseñando a guardar la ley de Dios para que el pecador pueda salvarse. Porque de lo contrario, estaríamos haciendo nula la gracia de nuestro Señor Jesús, y eso no es posible. Por eso nuestro tema de hoy se llama la justificación por la fe. Ok, volviendo al tema. Primero, Noé creyó a Dios, creyó a la palabra de Dios, y por haber creído fue justificado. Eso es la fe. En segundo lugar, puso en práctica, fíjese bien, después de que Noé creyó, en segundo lugar puso en práctica aquello en lo que había creído. ¿Y qué hizo? Construyó el arca. Esto representa las obras. Claro, en el caso de Noé, él tuvo que construir un arca. Y por las obras de Noé fue santificado. Fíjese bien, primero Noé cree y es justificado. Después empieza la obra de construcción y por las obras fue santificado. O sea que Noé, después de haber creído, hace a un lado todo lo que él antes hacía y se pone en obediencia a trabajar para Dios, en la obra de salvación que Dios le había encomendado. De esta manera Noé fue santificado cuando por obediencia a lo que había creído, dejó a un lado todas las cosas que él antes hacía. Imagínese usted, toda su rutina de trabajo, pienso yo, tenía cultivos, yo no sé qué sembraba realmente, pero de algo tenía que vivir. El Señor le había dicho a Adán, con el sudor de tu frente ganarás el pan de cada día. Noé no era la excepción, no fue la excepción. Él algún trabajo tenía, alguna ocupación tenía, sobre todo porque tenía familia. Entonces, cuando Noé recibe la orden, primero cree y es justificado por haber creído a Dios. Después es santificado por haber dejado, por haber abandonado todas aquellas obras que antes hacía y ahora se ocupa en cumplir, en obedecer la obra que Dios le había encomendado, que también era una obra de salvación, como la misma que el Señor Jesús nos ha encomendado hoy en día a nosotros. Y se puso a hacer todo lo que Dios le encomendó. De esa manera, Noé se santifica. Creyendo se justifica y haciendo se santifica. Porque, pongámonos a pensar un poquito. ¿Qué habría sido de Noé si tan solo hubiera creído a Dios y no hubiera puesto por obra o no hubiera puesto en práctica lo que Dios le había mandado? ¿Creen ustedes que se habría salvado Noé? Claro que no, obvio que no. Imagínese usted, Noé, el Señor le habla y Noé dice, sí, 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 amén, 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 sí Señor, amén, amén. Pero a la hora de poner en práctica
lo que Dios le había dicho: hazte un arca de madera de gofer y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Si Noé hubiera hecho caso omiso a esas palabras, no se hubiera salvado, ni él ni su familia. Entonces, por eso es que digo, es justificado por la fe cuando creyó a Dios, y fue santificado por las obras cuando puso en práctica la orden que Dios le había dado. Y finalmente, después de haber sido justificado, es santificado y finalmente llega la salvación. Noé se salva al entrar al arca junto con su familia y es exaltado ante el resto de la humanidad que está pereciendo mientras él está seguro dentro del arca. En Romanos capítulo 3, versículos 24 y 25, el apóstol escribió, Romanos capítulo 3, versículos 24 y 25. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, oiga bien, por su gracia, o sea que en nosotros no hay ningún mérito, lo mismo que en Noé, mediante la redención que es en Cristo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. O sea, que así como Noé fue justificado por haber creído, de la misma manera nosotros tenemos que creer para poder ser justificados también. Pero, ojo, el ser justificado no implica ser salvo. Ya es un principio, porque ya creímos, pero no, el plan de salvación apenas está comenzando en nosotros. La obra de salvación apenas se está iniciando. Claro, ya comenzó bien, porque ya creímos. Pero empieza un proceso. Y de la misma manera, como Noé mostró con sus obras que había creído construyendo el arca para poder ser santificado, de la misma manera nosotros debemos de trabajar en la obra del Señor, haciendo a un lado todo aquello que antes hacíamos y que nos alejaban de Dios, y ponernos a trabajar en todo aquello que el Señor nos está mandando. ¿Para qué? Para poder ser santificados igual que Noé. Porque al igual que Noé, en el momento en que creímos somos justificados y empezamos un proceso con nuestras obras, y luego a través de ese proceso logramos la santificación. El apóstol Santiago escribió diciendo, Santiago capítulo 2, versículo 18. Fíjese bien lo que dice. Santiago 2, 18. Pero si alguno dirá, tú tienes fe y yo obras, ok, estamos parejos, ¿verdad? Tú tienes fe, yo tengo obras. Ahora el apóstol dice, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. O sea que de nada le hubiera servido a Noé haber creído
que el diluvio venía si no hubiera puesto en práctica las obras de construcción del arca. Tampoco hubiera podido construir el arca sin antes haber escuchado la palabra de Dios y sin antes haber creído en la palabra del Señor. Imposible. No puede ser así. Primero creyó, escuchó la palabra de Dios, creyó y fue justificado por haber creído, o sea, es decir, sus pecados le fueron perdonados, y después empieza un proceso de santificación por medio de sus obras. No podemos menospreciar las obras, nada más porque tenemos fe. Tampoco podemos tener fe si no mostramos buenas obras. Y finalmente, en el caso de Noé, alcanzó la salvación. Ahora, como repitiendo nuevamente, en primer lugar, Noé creyó y fue justificado. En segundo lugar, puso en práctica aquello en lo que había creído por medio de la fe para ser santificado. Y en tercer lugar, recibió ¿qué? La salvación. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer si creemos a la palabra de Dios? Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, nos lo dice. Primera de Juan 1, 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí está nuestra justificación. Imposible ser justificado sin conocer sin confesar nuestros pecados a Dios. De nada me sirve decir yo creo y tengo fe si no empiezo por confesar mis pecados a Dios. Y eso es parte de nuestras obras porque ya estamos tomando una acción. Acuérdense cuando estudiamos al principio del programa el verdadero significado de lo que representa la palabra obras. Entonces, de nada me sirve decir yo creo si no tengo fe y no empiezo por confesar mis pecados. Muéstrame tu fe sin obras, dice el apóstol, está bien en Santiago 2. Muéstrame tu fe sin obras y yo mostraré mi fe por medio de mis obras. Y comienza un proceso de santificación y a los que estamos en ese proceso, el Señor nos llama, mire, esto es muy hermoso. A los que estamos en el proceso, escuche bien, a los que estamos en el proceso de santificación, porque primero hemos sido justificados por la fe, después con nuestras obras empezamos a mostrar que hemos creído y empezamos un proceso de santificación. Ya en otros temas hemos estudiado la palabra santificación, significa apartarse como Dios hizo en el séptimo día. Dice que en Génesis, que Dios terminó toda la obra que hizo el séptimo día, dice, y bendijo y santificó el séptimo día, es decir, lo apartó del resto de la creación porque en este día Él tenía un propósito especial, o sea, lo apartó, lo santificó. En este caso, el Señor está santificando al pecador. ¿Por medio de qué? De un proceso. ¿A través de qué? A través de las obras. Y mire, les decía, a los que estamos en este proceso, el Señor nos llama santos. De ahí viene la palabra santos, de santificarse, de apartarse.
apartarse. Qué gran privilegio. ¿No me cree? Vamos a leerlo en Apocalipsis 14:12. Mire usted, palabra de Dios. No crea que me lo estoy sacando de la manga. Aquí está la paciencia de ¿quiénes? De los santos. ¿Por qué? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen ¿qué? La fe de Jesús. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿Quiénes son los santos? Aquellos que se han santificado. ¿Cómo se están santificando? A través de las obras, porque a través de sus obras están mostrando que han sido justificados por medio de la fe. Cuando yo confieso mis pecados, el Señor me perdona de todos mis pecados del pasado y me limpia de toda injusticia y me llena de justicia. Este milagro acontece instantáneamente en el mismo momento en que aceptamos a Jesús como único y suficiente Salvador. Somos justificados, así es como la justificación queda y quedamos libres de culpa y del pecado. De la misma manera como pasó con Noé, es decir, que ser justificados es lo mismo que ser perdonados. Tristemente el tiempo nos está ganando, ya no nos da tiempo para seguir explicando más, pero este tema lo vamos a continuar en un próximo programa, el próximo sábado a la misma hora. ¿Ok? Ahora, otra forma en la que la Biblia nos enseña la justificación es, según nos lo explica San Juan capítulo 3, versículo 3, que dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. O sea que nacer de nuevo es una muestra, es una forma que el Señor dice, dejaron su vida pasada, todas sus obras pasaron y ahora las han cambiado por obras nuevas. Después de haber creído y de haber sido justificados por haber creído, que es la fe, ahora están siendo santificados por medio de las obras, mostrando con sus obras que han creído y que han sido justificados. Vamos a dar gracias a Dios por todo lo que Él nos ha permitido estudiar. Les decía que tristemente pues no podemos continuar, el tiempo se nos ha terminado, básicamente casi que nos hemos quedado a medias de todo lo que traía para poder enseñar, pero el Señor, confiemos en que el Señor nos va a bendecir el próximo sábado para poder continuar con este estudio que más que maravilloso, también es un estudio muy importante e indispensable. Yo me atrevería a decir que de todos los temas bíblicos, de todos los temas que encontramos en la Biblia, este es el más importante. Saber cómo funciona la ley, qué hace la ley, cómo funciona la gracia, para qué sirve la gracia, cómo es que nosotros somos justificados, cómo es que somos santificados para completar la salvación. Vamos a dar gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por todo lo que nos permite, Señor, por todo lo que nos guardas, por todo lo que nos cuidas. Gracias, Señor, porque tu palabra se enseña, porque nosotros, además de enseñar, también aprendemos, Señor, y te suplicamos que tu palabra no regrese vacía y que haga eco en la mente, en los corazones de cada uno de todos los que escuchan, y que se haga con tu palabra conforme a tu voluntad sobre aquella tierra fértil que ha caído. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias, te lo agradecemos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Hasta la próxima.
Tiempos solemnes están por venir, la mañana viene, y también la noche. La luz dora las nubes que coronan las cumbres. Pronto su gloria se revelará. El sol de justicia está por salir. La mañana del día eterno para los justos y la noche perpetua para los impíos. El pueblo de Dios espera con ansia las señales de la venida de su Rey. Cristo viene en las nubes del cielo con poder y grande gloria y con millares de ángeles. ¿Quién lo recibirá en paz? Vendrá para ser glorificado por sus santos y ser admirado por todos los que creyeron. El fin de todas las cosas se acerca. El gran día del Señor está por venir. ¿Quién estará firme? Es necesario preparar el camino delante del príncipe de paz que viene sobre las nubes de los cielos. Se reeslabonarán las cadenas familiares rotas. El Señor nos ha hecho depositarios de la sagrada verdad. Hemos de levantarnos y resplandecer. Asiste a nuestro culto de adoración familiar y prepararnos para el encuentro del Señor los sábados a las 10 de la mañana. Todos están cordialmente invitados.